Left, right. Carlos, ¿me escuchás? Levantá la operación. Por algún motivo que hasta ahora nosotros conocemos, se demoró en pasar por el lugar donde le estaban esperando. En vez de levantar la operación, Carlos estaba al mando de esa operación, en vez de levantar la operación y dejarla para otro momento, decidió seguir adelante. De que la espera se prolonga más allá de los tiempos de seguridad. Hasta donde yo sé, porque yo no estuve ahí, pero hasta donde yo sé es real. Exageraron, permanecieron más allá del tiempo que estaba establecido para ver si pasaba este directivo. Eran extraños, era gente que nunca había estado ahí, autos parados, él estaba uniformado, vestido de policía, en una zona que habitualmente no había. Algunos de los empleados de la estación de servicio llaman a la policía. Y bueno, esto hizo que finalmente lo que viniese fuese la policía y que tuviesen un enfrentamiento. Y Carlos todavía intenta convencer a la policía de que ellos también eran policías, que estaban en un operativo especial. Él estaba uniformado de policía, no sé si esto es así, con lo cual se introduce una severa paradoja en la vida del militante, del guerrillero, morir con un vestido que no le pertenece. Y bueno, así salió la cosa, salió mal, ¿no? Perdimos al compañero más valioso que teníamos en ese operativo. Vamos a ver. Esto es. Muy bien, vale. Por favor, ¿puedo ir un momentito al camerino? Sí, gracias, Rivas. Que sí, hombre, que ahora te invito. Hola, ¿qué hay? Soy Paco Raval.
Estamos rodando una película y a mí me toca actuar dentro de unos momentos. En un número del año 1971 del periódico militante Descamisados, hacen un homenaje a Carlos Olmedo. Dicen que fue un brillante intelectual, el fundador de la FARC, filósofo marxista, el mejor cuadro político del movimiento revolucionario. Su vida duró 27 años, 9 meses y 29 días. Los primeros 18 corresponden a su formación escolar, a sus inicios en política en el barrio de Barracas y a la formación más íntima y primaria derivada de la experiencia cotidiana y de su vida familiar. Los 9 años y 9 meses restantes tuvieron una impronta más vertiginosa. En ese tiempo se casó y se separó, viajó por el mundo y por el país, recibió becas de estudio en la Sorbona como discípulo de Althusser, escribió poesías, sacó fotos. Como ejecutivo de una multinacional, donó dinero a universidades privadas y estatales. Recibió un premio como joven promesa del empresariado argentino. Fue invitado a uno de los almuerzos de Mirta Legrand. Reclutó a militantes para su movimiento revolucionario. Se entrenó en Cuba, robó bancos, escribió textos políticos, dio entrevistas, sostuvo debates con otras cúpulas guerrilleras, comandó la toma de la ciudad de Garín, planificó el incendio de 13 supermercados Minimax, participó en muchos combates con su organización armada y finalmente, un día nublado, murió en la Ruta 9, ultimado por un agente de la policía cordobesa. Carlos, ya esperamos mucho tiempo. Vámonos. A Carlos le decían Dios, decía, ahí llega Dios, o cuando faltaba encontrar una respuesta a algo, hay que escucharlo a Dios. Efectivamente, sin él no se podría imaginar gran parte de nuestra historia. Carlos impresionaba, yo diría, por dos cosas por lo menos. La primera, porque tenía una precisión para hablar que era, si no hubiera sido, que esta es la segunda, que él era tremendamente simpático, yo te diría que la precisión para hablar era antipática, porque era enervante, porque uno no podía entender que nunca dijera ni una palabra más ni una palabra menos. Por supuesto que era muy joven. Y quizás fue mi primer pregunta al respecto. ¿Quién es este tipo que habla de esta manera cuando efectivamente el mundo militante no lo exige? En esta instancia, el espectador tiene que saber que una película abarcadora y completa es una pretensión imposible para construir el relato sobre Carlos Olmedo. Quizás sea preferible actuar como un detective que busca rastros, que lleven a razones, o mejor aún, como un psicoanalista que trabaja con pequeños datos significativos, capaces de alumbrar en la penumbra de los actos cotidianos o de las grandes acciones. Las armas pesan pero no piensan, escribió Carlos Olmedo en 1970. Esta frase es fundamental para entender la vida militante de Carlos. Él tuvo siempre presente que la formación más importante debía ser la política e intelectual, y que ésta no debía supeditarse a la formación de carácter técnico-militar. Porque podríamos decir que un revolucionario no se distingue de un policía o un militar cuando dispara su arma, si no fuese por su formación y objetivo de sus acciones. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Sin embargo,
Olmedo murió en una mera operación técnico-militar. Siguiendo los informes de la época, se asegura que Carlos se empecinó. Se empecinó en lograr un objetivo menor, de índole militar, de baja importancia política en términos de un proyecto a largo plazo. El espectador se preguntará, entonces, si este documental trata la vida de un optimista, si va a ver la historia de un hombre obstinado y porfiado, enmarcado en una época en que se pensaba posible tomar el cielo por asalto. Muchos buscarán este lugar común para este tipo de historias. Para un documentalista desprevenido, sería la mejor forma de definirlo. Podría concluir la película entonces con esta secuencia y la idea del voluntarismo desmedido. Sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos... Pero tengo un problema. Soy parte de la operación que Carlos comanda. Estoy dentro de una pick-up roja, con un walkie-talkie en mi mano. Carlos está enfrente, dentro de otro auto. Extrañamente, estoy con él, en Córdoba en 1971, pidiéndole en vano abortar el operativo. No estoy seguro si me ignora o no me escucha. Y también estoy 44 años después, haciendo esta película. No sé cómo llegué a esta dualidad. ¿Quieren acompañarme? Aquí en el camerino es donde empieza todo. Vestuario, maquillaje y antes que nada un buen afeitado. La cámara es implacable, lo capta todo, hasta los más mínimos detalles. Y si el afeitado no es perfecto, se notan todos los puntos negros de la barba, a pesar del maquillaje. Solo con un excelente afeitado se puede hacer frente a una cámara de cine. Yo personalmente utilizo un sistema revolucionario que acaban de descubrir los técnicos de la compañía Gillette. Estoy atrapado en la escena de su muerte, y el tiempo corre, y no quiero estar acá para el desenlace. Conozco cómo termina la historia. Por alguna razón, Carlos me tiene encerrado en la pick-up. No me queda otra cosa que repasar todo lo filmado. En la década del 60, para llegar a Cuba, primero había que pasar por París. Es literal, aunque también la frase puede funcionar como metáfora de la revolución. ¿Acaso no es Francia y puntualmente esta ciudad la cuna de la revolución romántica? Antes que Rusia, antes que China, antes que Cuba o Nicaragua, está París. Ideas como comunismo, toma de la Bastilla, izquierda o decapitación de la reacción surgieron de muchos de los ancestros de esta gente. Necesitaba despistar a los servicios de inteligencia de la dictadura de su verdadero objetivo, organizar la llegada a Cuba de todo su grupo, para entrenarse y sumarse a la guerrilla del Che en Bolivia. Entonces, pasaban por París como estudiantes becados de alguna carrera. Así fue como él mismo se inventó sus estudios en la Sorbona,
y la relación académica con Althusser. A Carlos le gustaba la fotografía. No sé si llegaba a ser un hobby, pero ponía cierta pasión. Así es como surgieron un conjunto de fotografías que él tomó en 1966. Deambuló por todos los barrios, conoció gente, compró libros y con cámara en mano retrató la ciudad dejando un posible mapa de sus inquietudes. Este paisaje urbano que fotografió hoy es, gracias al desarrollo de la industria turística, un punto de atracción. El café Procopé. Diderot, Marat, Rousseau, Montesquieu, Robespierre, Danton se reunieron en estas mesas. Fue el primer café de Francia y uno de los embriones de la revolución. Pensar que la izquierda nació en ese ámbito, y también su cultura divisionista, autodestructiva. La imagen de Danton mira en dirección al café, donde otra de Robespierre lo ignora, observando el viejo muro de un exteatro. Carlos fotografió unas ventanas que siempre me inquietaron. Resulta que corresponden a lo que fue el atelier de Delacroix, en la Plaza Fürstenberg. Era un hombre conflictuado, un pintor romántico que cuestionaba el romanticismo. Una obra debía ser siempre una fiesta para los ojos. Sus temas eran casi siempre históricos. En cada uno de sus trabajos consigue representar la vida misma de su alma. A Carlos le apasionaba la pintura. Le daba clases a sus alumnos del Nacional Buenos Aires, con los que más tarde formaría la FAR. Entre sus pintores preferidos estaba Delacroix, y especialmente admiraba la libertad conduciendo al pueblo. En 1947, una pareja, él paraguayo, ella argentina, vivieron un año en Nueva York. Se amaron. La única culpa que sentían era haber dejado a sus 3 hijos chiquitos en el Paraguay, al cuidado de familiares y empleadas. El resto era felicidad. Ella era la madre de Carlos, y le relaté una anécdota aparentemente superficial, pero cada vez que se la relataba alcanzaba una dimensión fundamental.
Un día intentó en plena helada, por debajo de los 0 grados, cruzar el puente de Brooklyn. Después de varios minutos, se levantó un viento intenso. Sintió que el frío le calaba los huesos. Estaba dispuesta a cruzar al otro lado. Juntó energía para seguir hasta que no dio más. No solo tenía los pies helados, sino que también las piernas y brazos. Evaluó abandonar la travesía, pero percibió que estaba en mitad del camino. Pensó que no tendría sentido volver, que sufriría de todas formas. Decidió concluir el cruce. Llegó al otro extremo agotada y desfalleciente. Se subió a un ómnibus de vuelta y mientras recobraba el calor, se sintió satisfecha. La pareja quedó impregnada de la ciudad. Él aprovechó la beca actualizando sus conocimientos ginecológicos. Ella organizó un álbum con fotografías, folletos, entradas de cine y teatro, postales. Lo recordó todo. Más tarde, cuando todo quedó en el pasado, se transformó en una pequeña obra, casi un collage en homenaje a aquellos tiempos, casi perfectos. Carlos usó ese álbum como un puente de Brooklyn hacia su padre. Un ejército de zombies deambula por Buenos Aires. Convocados por una serie televisiva de moda, salen a la calle. Representan a muertos vivos que solo desean comer, mientras otros simulan ser paramilitares, que los aniquilan con cierto placer. No me separan de Carlos solamente 5 décadas. Tenemos una galaxia de por medio. Un personaje así, como el de Carlos, con las categorías de hoy, es incomprensible. ¿Qué queremos? ¡Cerebro le voy a dar! ¡La conciencia está perdida! Nosotros los zombies la buscamos sin cesar. Estamos en esta plaza y si miran para donde se mi dedo, miren mi dedo, señala a algún lugar. Me estoy señalando mutuamente con los dos dedos. Nosotros somos los Y Carlos me contó después, nos contó a nosotros, alguna vez que nos juntamos en familia, que desde la terraza veía los aviones ametrallando y tirando bombas sobre la plaza, sobre la Casa de Gobierno, sobre el Ministerio de Guerra, sobre el Ministerio de Economía. Estaba tan asustado, tan preocupado por lo que pasaba. Bueno, llegamos a casa y nos fuimos solitos, mi mamá no había llegado todavía. Nos fuimos a la terraza y veíamos lo terrible que era cómo caían los aviones, se veían las bombas, los aviones cayendo.
y la preocupación y el miedo de todos, pero en él en especial sobre lo que estaba sucediendo. De pronto, frente a mis ojos aparecen estos dos muchachos. Van gritando por Perón. Jóvenes de barrio con pinta de fascinerosos. Avanzan con una escopeta de cazar gaviotas y un cuchillo de matarife. Están dispuestos a enfrentar a la aviación enemiga. Ellos, como Carlos, son la clave de una época, una contradicción irresuelta. Esa jornada un poder demostró su capacidad de decisión. Y ellos, después de tantos años de gobierno, ¿por qué no estaban organizados? Quizás su líder no toleraba que ellos lo defiendan. No puedo dejar de relacionar estas imágenes con la de la película Octubre. Allí, después de una primera derrota, sobrevino la revolución. Acá, después de aquella derrota, la única revolución fue la de la reacción. Esa es la otra cara de la ecuación que Carlos conocía perfectamente y confiaba poder tensar hasta convertirla en el arco capaz de disparar la flecha de la revolución socialista. Habíamos hablado de que había que, sobre todo después del bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio, que la posibilidad de organizar al pueblo seriamente o de organizar a la militancia seriamente como para intentar una toma del poder era teniendo en cuenta al peronismo, la experiencia peronista. Para los niños, las acciones de esa jornada significarán un trauma que resonará en lo personal. Como los que asistieron al bombardeo desde la terraza, se aterrarán. Los que fueron obligados a saludar a la muerte, no la comprenderán. O los que, empujados a participar en el alzamiento, se angustiarán. Todo esto, motivado por intereses de clase, anidará en forma de espanto en lo más íntimo y profundo de cada uno de ellos, y como una enseñanza o posible escarmiento, signará cada hora en la historia de las décadas que sigan. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle, alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. La madre de Carlos fue radical irigoyenista, y con mucha tristeza le contó cómo lo echaron de la casa de gobierno y cómo una turba le desvalijó su casa en la avenida Brasil del barrio de Constitución. Viuda y con 3 chicos, para poder conseguir trabajo, con cierta indignación tuvo que afiliarse al Partido Justicialista. Sin embargo, les dijo a sus 3 hijos que el golpe a Perón la angustió como el de Irigoyen.
ahí un poco creo que empezó la historia de la preocupación de él, porque era chico, yo tenía 10, él tenía 11, sobre las situaciones históricas, ¿no? Porque eso siempre fue una experiencia muy importante, porque después hablando con mi mamá, nos explicaba lo que había sido, lo que era un golpe de Estado, lo que estaba sucediendo en ese momento. Y él siempre estaba con esas cosas así de interiorizarse por ellas, preguntar por ese tipo de cosas. Sí, él me contó eso. Carlos, levanta la operación. Ya pasó mucho tiempo de espera. Encerrado en esta camioneta roja, percibo una íntima voz que me cuenta esta historia. ¿Estaré volviéndome loco? Tengo miedo. No quiero morir. Pronto comenzará la balacera. Ellos están armados. Yo solamente puedo recordar y relacionar. Naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte. La FARC fue un grupo que está muy marcada por la experiencia del Che Guevara. Sabíamos que el Che desde Bolivia tenía una idea continental, regional, que desde Bolivia pensaba llevar algunas columnas a la Argentina, a Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese era el proyecto nuestro. Carlos es de alguna manera la persona que tiene que ver con la conexión. Y habríamos estado una semana en Pinar del Río ya empezando el entrenamiento cuando nos avisan que nos van a llevar a La Habana, pero nos disfrazaron nos dieron uniformes de presos. Nos pusieron uniformes de presos y nos pidieron que por favor no abriéramos la boca, no habláramos, y nos llevaron muy controlados hasta la plaza central de La Habana donde habló Fidel, que fue un discurso muy emocionante. Estábamos todos lagrimeando ahí cuando habló Fidel, reconociendo que efectivamente era el cuerpo del Che, el de la fotografía. Sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter. Bueno, la muerte del Che es una catástrofe, obviamente, para todo ese proyecto, y acá empieza a rearmarse, pero en un momento de baja, como se decía, de las luchas populares, Onganía, mataron al Che. Pero rápidamente llega el Córdoba. Y ahí, ¿no? Pero el año 68 es un año de terror. Hemos quedado anómicos, desquiciados, pero sin embargo, lo que pasa es que las luchas en el mundo seguían, ¿no? Carlos en esa etapa empezó a ver la necesidad de acercarse al peronismo. La discusión sobre el peronismo es fundamental, y ahí hay un texto fantástico de Carlos, que es Nuestra opción por el peronismo, que también apareció en Cristianismo y Revolución, en donde él explica muy bien cómo
cómo se está entendiendo el peronismo desde la perspectiva de la FARC y cómo el peronismo se entiende como el movimiento popular que tiene la potencialidad de acoger un proyecto revolucionario. Esa es la idea. Asumir la identidad peronista y asumirnos como parte del movimiento peronista, de alguna manera nos permitió salir de este lugar de una especie de patrulla perdida. Y era como aterrizar ese proyecto en el que nosotros pensábamos en un lugar que tenía una realidad política y que tenía una densidad política. Realmente yo creo que nosotros aprendemos la dimensión de la política en ese contexto de lucha como parte del movimiento peronista. Olmedo tuvo un papel central en esta cuestión de poder entender qué significaba para nosotros el marxismo, perdón, el peronismo, desde una perspectiva marxista, precisamente. Él dice, el peronismo no es una ideología, es una identidad. Carlos en los 70 ve eso. Ahora, ve todo eso con un Perón que está allá y que permite que hablemos del peronismo y digamos lo que querramos, total, él está ausente. 43, toma cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. Monte y desierto. Todo el sector dominado por el enemigo. ¿Se anima? Sí, mi mayor. Bien. Saldrá a medianoche con el convoy de Aquino. En el comando divisionario recogerá al único hombre de la patrulla que pudo llegar en busca de auxilio. Desde allí, seguirán solos con su camión y el sanitario. Y ojalá lleguen a tiempo. ¿Algo más? Sí. No pida voluntarios. Es mejor que elija usted mismo sus compañeros. Insisto, nos subyugaba, pero al mismo tiempo también nos ponía un poco nerviosos, ¿no? Claro, era muy misterioso, excesivamente misterioso, ¿no? Sí, era como que tenía vidas donde no te contaba nada. Y si el afeitado no es perfecto, se notan todos los puntos negros de la barba, a pesar del maquillaje. Solo con un excelente afeitado se puede hacer frente a una cámara de cine. Yo personalmente utilizo un sistema revolucionario que acaban de descubrir los técnicos de la compañía Gillette. Todas esas cosas se me mezclan en la memoria, pero no pretendo mucho más, porque la memoria, de algún modo, si es así, es mejor. Si recordás con mucha precisión, por ahí se arruina algo, ¿no? Digo, ahí hay una madre, ¿no?, dispuesta a poner para que el chico vaya a Buenos Aires, ¿no? Y él va a Buenos Aires, cosa que padece, porque es Buenos Aires, bueno, un lugar de hijos de profesionales exitosos, por lo menos, ¿no? Y él se sentía agobiado por ser el muchacho que venía pobre de Barracas, y me decía que en Buenos Aires además todo el tiempo estaba diciendo, usted está sentado en el banco de Miguel Cané, ¿no? Yo creo que medicina lo hacía por un homenaje al padre y porque a la madre le gustaba que él estudiara medicina. Y filosofía porque era la inclinación de él. En realidad estaba apuntando a su formación, a una formación política más seria, más rigurosa, como para militar. Ya estaba militando en realidad. Pero tenía un trabajo en la Fundación Gillette, que obviamente era un trabajo público y de cierta jerarquía. Entonces, recuerdo que una vez fue incluso al programa de Mirta Legrand por la Fundación Gillette, y ya en esa época era militante de la FARC. Era gerente de lo que ahora sería marketing o de publicidad de Gillette. Tenía una capacidad de seducción, un carisma tan grande que empaquetaba a cualquiera como para
integrarlo a su proyecto o para que le aportara alguna idea, algún dato, alguna colaboración sin que el interesado se diera cuenta, ¿no? La Fundación Gillet hizo una donación de dinero a una universidad privada, religiosa, católica, de Salta. Se hizo una comida con el obispo de Salta para hacer la entrega de esa donación en la casa de Patrón Costa, de la que yo participé también porque fui como secretario de Carlos Olmedo, que era el que entregaba la donación en representación de la Fundación Gillet. Donde se combinó después con Patrón Costa, que nos alojó en su casa del ingenio San Martín de Tabacal, el ingenio. Estuvimos alojados una semana aproximadamente ahí, y Patrón Costa nos ofreció su chofer particular y su avión particular para que pudiéramos recorrer toda la zona de monte donde se había dado la experiencia del EGP. Y bueno, en realidad nosotros no decíamos que queríamos ver eso, sino que queríamos recorrer, ver la ciudad de Salta desde arriba. Y bueno, nos mostró toda la zona desde arriba, nos explicó cómo había sido la experiencia ella, cómo se habían perdido en el monte, cómo algunos murieron habían sido comidos por las alimañas. Era una zona muy inhóspita. Bueno, esa visión, más un poco el relato que habíamos tenido desde el aire de lo que era eso, más el relato que nos había hecho el piloto, un poco nos hizo descartar esa zona como la posibilidad de repetir la experiencia en ese lugar, ¿no? Querida viejita, falta contarte lo bueno que fue conocer a tanta gente valiosa, como maestros, campesinos y peones de los polvorientos caminos que recorrimos. Muchas cosas irracionales en el norte, mucha riqueza en pocas manos, y muchas manos sin alimentos, ni medicinas, ni educación, ni trabajo. La cosa fue más o menos así. Casi toda la gente que había ido a Cuba pasaban por París. Había un funcionario de la Embajada de París que desertó de su función y dio informes acerca de la gente que había pasado por ahí, porque él obviamente tenía los datos. Lo lleva Carlos a la clandestinidad, porque obviamente ahí obtuvieron alguna información y saltó el nombre de Carlos. Fue una gran desilusión y una gran preocupación saber que la vida de él corría riesgos. Pero ahí fue que tienen esa discusión importante donde él le plantea que su vida, su futuro, que ella era una persona que había dado todo y que justamente porque ella había dado todo y veía la injusticia de la sociedad, y una mujer para poder dar todo a sus hijos llegó casi hasta a anularse su propia vida, y que eso no quería él para la sociedad ni para los futuros en este país, y que en función de lo que ella le había brindado, él quería una sociedad más justa. Y bueno, fue cuando él le plantea esto, que estaba donde estaba, y que tristemente un hijo no era una inversión a plazo fijo. Esa charla la tuve, yo estaba presente, todos estábamos. El conflicto con su madre, que deseaba que fuese médico como lo había sido su padre, había comenzado varios años antes, cuando Carlos le informa que abandona la carrera de medicina por la de filosofía, siguiendo sus propios deseos. En un viaje a Esquel, con alumnos del Nacional Buenos Aires, de los cuales muchos más tarde formarían la FAR, le escribe: Ante todo quiero decirte que me siento mejor que nunca, cansado, pero cansado de hacer, que es la mejor forma de estarlo. No creas que he olvidado tantas amarguras, fueron el resultado de nuestra mutua incomprensión, de esa necesidad enorme de realización que tengo, que tantas veces me ha llevado al egoísmo. Nuestros últimos meses estuvieron marcados por la imposibilidad del diálogo. Sin embargo, siento la necesidad de agregar que a pesar de mi egoísmo,
vos, Ali y Oswald, son lo más valioso que tengo. Que cuando estoy solo, recuerdo tu esfuerzo, tu valentía y tu ternura. Y que con mi libertad crece esa enorme necesidad de poder llamarte amiga. Los padres de Carlos tenían proyectado tener 6 hijos, y una vez vueltos de Estados Unidos, su idea era vivir en Buenos Aires. Entonces su padre vino primero para buscar una casa con consultorio. Cuando tuvo todo listo, llamó al resto de la familia, que hizo el viaje en barco desde el Paraguay. Pero en el trayecto, su madre recibió un telegrama que le informaba que su padre había fallecido repentinamente de una afección cardíaca. Así fue como su madre quedó viuda con 3 hijos muy chicos y comenzó su historia de sacrificios y postergación personal para darles un hogar y buena educación. Ella me contó que tuvo que trabajar doble turno como enfermera y técnica de laboratorio. A pesar de eso, vivían económicamente muy ajustados en una casa del barrio de Barracas, que les confeccionaba la ropa y les compraba alimentos en la obra social, volviendo en trolebús cargada y cansada. Unos años más tarde, y ya viviendo en Buenos Aires, ella sufrió un problema de salud y fue internada unos días. Cuando sus hijos se enteraron que le iban a dar el alta, intentaron darle la bienvenida. Encuentra un caos total para una madre recién salida de un hospital, con todo inundado, todo patas para arriba, pues se nos había dado por limpiar extremadamente y terminamos jugando. Ella se desespera y empieza a angustiarse en un estado que ve todo y el estado que se sentiría ya mal. Y se pone loca. Para mí fue terrible esa escena donde dice: dejen ustedes nomás, que yo, cuando no dé más, rociaré la casa con querosén y moriré en cualquier parte. Terrible. Entonces nosotros 3 nos vamos a la avenida Vélez Arfiel y Alvarado y nos sentamos en el cordón de la calle y ellos 2 deciden suicidarse. Y yo no. Yo tenía que quedarme para cuidar a mamá. Y eso se repitió en la historia en la guerrilla también. Yo no. Ellos estuvieron. Sin duda que Carlos se sentía responsable del bienestar de su madre y hermanos menores, y sufría por no lograrlo. Y gracias a la cultura que su madre le inculcaba, de a poco, comenzaba a relacionar sus tristezas con la historia. Para mí es un mito el recuerdo de Olmedo, porque el mito se hace así, con pocas veces que lo ves, con 2 fragmentos que leíste y cosas que escuchaste indirectamente. Con ese material yo fabriqué mi mito de Olmedo, porque de hecho hablé mucho de Olmedo, pero si es de algún modo algo que se compone también de una manera firme, es porque es un texto. Para mí Olmedo es fundamentalmente ese texto. En esta vivienda se realizó un procedimiento y según se consignó en fuentes dignas de crédito, que desde esta vivienda salían la mayoría de los comunicados de un comando. El estilo de ese comunicado, bueno, obviamente lo redactó él, después lo verifiqué que lo había redactado él, ¿no? Cuando nadie sabía, en el momento en que aparece la FARC. Y ahí yo me avivo de que él está ahí por una palabra. Que yo siempre pensé que esa palabra la puso
no sé si consciente o inconscientemente, de manera expresa. Escamotear. Y yo siempre supuse, con cierta malignidad, que Carlos lo puso para que supiera que era esto. ¿No? O sea, que lo de la clandestinidad chocaba contra cierta vocación de figuración, por decirlo de algún modo. Un texto muy gramsciano, donde se ve una comprensión del peronismo que es muy fina, muy elaborada, muy poco común para la época. Pero cuando leo la respuesta de la gente del PRT que estaba detenida, también con un gran nivel explican lo suyo y dan elementos como para que ya uno no esté tan seguro de por dónde pasa esa revolución en la Argentina. Y que realmente ellos tienen razón en muchas de las cosas que dicen. Pero ahí está la sagacidad y, digamos, la inteligencia superior que tiene Carlos Olmedo, porque va refutando uno a uno en una nueva contestación, va refutando todos esos puntos hasta que ahí sí, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, ya no queda ninguna duda por dónde tiene que pasar la revolución y el socialismo en la Argentina. Me pareció uno de los grandes textos de la época, por supuesto justificatorio de un pasaje asombroso, el pasaje de los que estábamos en algún lugar de la izquierda y exigía un examen de conciencia, era como, no te diré que era el ejercicios espirituales de Loyola, pero exigía algo de uno, ese análisis, el Che y Perón, ¿no? Esa polaridad contradictoria que abarcaba toda la época. Aproximadamente 500 policías lo custodian. Muy pocas veces o nunca hemos visto en Argentina estas medidas de seguridad que se han dispuesto en torno a Nelson Rockefeller. Se trataba de la bienvenida, entre comillas, al vicepresidente de los Estados Unidos, David Rockefeller, que era el dueño de los Minimax en ese momento. Hay otro pasaje que dice, fuimos a los supermercados cuando vino Rockefeller a poner unos petardos y los pusimos en las góndolas donde hay mercancías. Decidimos intentar hacer incendios en, no me acuerdo, serían como 13 Minimax, una cosa por el estilo. Esos petardos eran un complemento de esas mercancías, eran también mercancías. Eso me asombró muchísimo, ese pensamiento, porque dentro de las lecturas marxistas habituales, la idea de la plusvalía, de la mercancía como lo que sustituye la relación del humano, y del supermercado como el lugar del capitalismo de consumo por excelencia, se ha ido a poner otra mercancía que atentaba contra las primeras. Entonces eso me pareció también otro rasgo, diré nuevamente, de finura, casi de exquisitez que no estaba presente en la izquierda del momento. Entonces, por supuesto, yo era muy joven. Y quizás fue mi primer pregunta al respecto. ¿Quién es este tipo que habla de esta manera cuando efectivamente el mundo militante no lo exige? Llegamos al puesto de comando del general Estigarribia. Su ayudante, el comandante Rolón, sale a recibir al capitán Sharp, adicto militar a la legación norteamericana en Buenos Aires, quien saluda al general. Mi general, me es grato estar nuevamente en el Chaco con el ejército paraguayo, donde he observado grandes progresos desde mi último estado. Gracias. Las escenas de esta película son reales y están tomadas en el mismo campo de operaciones de la guerra paraguayo-boliviana. Y como enviado del diario La Razón de Buenos Aires, puedo atestiguar que todo lo que esta película muestra al público es la verdad de la guerra. Puedo atestiguarlo, pues he estado 3 veces en el campo de las operaciones. Yo no sé leer ni escribir. Soy un ignorante, pero malicio que algo anda mal. ¿Por qué esta matanza? Hemos venido a morir por la patria. ¿Y el enemigo? También.
Y entonces, este gran vientre reventando petróleo y que llaman Chaco, ¿de quién es? Vaya uno a saber. Para mí que es de los que arman la guerra. Yo los hubiera puesto a ellos a pelear. Dormí, lombriz. Y soñá con eso. Carlos planificó y ejecutó la toma de la ciudad de Garín en plena dictadura y cerca de los centros de poder, coordinando a 46 personas que al unísono tomaron diversos objetivos y se retiraron exitosamente en el lapso de 1 hora. Siempre que hay una operación militar existe el riesgo de que exista un muerto propio o del otro lado. Y el que participa en una operación militar está dispuesto a asumir ese riesgo de una muerte propia o de otro, con todo lo que eso significa. Es la operación en la que se presentan las FARC públicamente, en la que aparece por primera vez una operación militar con una firma de una organización específica, FARC. Entonces, siempre en el caso del Pando de la Calera había la idea de caminos secundarios, de ir por caminos de tierra, y Olmedo dijo no. Y por eso eligió además Garín, porque era muy cerca del Palomar, muy cerca de la FOR, muy cerca de los centros de poder, porque vamos a usar la rapidez, decía, para la retirada. Leí que había sido el que había organizado, que no había estado justamente, que no había estado acá, sino que él de alguna forma comandaba el grupo, pero trataba de coordinarlo desde afuera, ¿no? Yo estoy acá, mi tío, mi abuela materna y mi mamá. Y ahí justamente se ve la vitrina y se ve parte de la radio, que fue justamente que ahí, lástima que es muy chiquita, pero si no se vería que está justamente cortado el micrófono, que es lo que ellos se llevaron. Recuperar, además de tomar el banco, la estación del tren, y bueno, todos los puntos que se había decidido de la... No hubo violencia para nadie, es así que cuando hasta ingresa un móvil policial, que yo recuerdo escuchar los tiros, lo que justamente se vio que ellos no tiraron a matar, porque los podían haber acribillado, porque ellos tenían un poder de armamento mucho más complejo, más grande de lo que tenían los policías. En esta primera época hay un cuidado muy, muy marcado en torno a esto, ¿no? A hacer operaciones limpias, se las llamaba así. Operaciones limpias en las que no hubiera necesidad de tiros, sino que predominara la inteligencia, no la fuerza militar. Esta era un poco la idea. En cierto modo, no podemos renunciar por una reivindicación que, como todos sabemos, es pan de hoy y hambre para mañana, a una medida de fuerza que está haciendo tambalear a este gobierno que tanto daño y tanto mal ha hecho a toda la clase trabajadora del país. Compañeros, la medida de fuerza debe continuar, pero debe continuar de manera inteligente, de modo tal que evitemos algunas ulterioridades más perjudiciales. Y nos llevó a conversar con el gobernador de la provincia, el que nos plantea una cuestión a la cual... Y la apuesta en ese momento se consideraba muy importante porque lo que estaba pasando en Córdoba era políticamente importante y era para nosotros importante realizar
un acto como organización que conectara con este conflicto entre esa guerrilla que no quería hacer una patrulla perdida y esto que era una lucha sindical, auténtica y muy sentida por sectores importantes de Córdoba. Acaba de producirse un allanamiento en la sede de la Unión Tranviarios Automotor, donde estaba deliberando una asamblea de las ex organizaciones gremiales CITRAC y CITRAM. Efectivos de la Guardia de Infantería de la provincia, con 2 carros de asalto y el camión que porta detenidos, está instalado en la puerta de la sede gremial. López, ¿cuántos detenidos hubo? Calculamos más o menos 50 compañeros. ¿De Fiat? Sí, la mayoría son de Fiat. ¿Traían orden de allanamiento a la policía? En ningún momento exhibieron la orden. Al ser requerida por nuestro secretario general, yo que no me encontraba en la casa en ese momento, dijo que era el oficial que venía a cargo del procedimiento, que era orden del comandante del tercer cuerpo de ejército. Es cuando disuelven los sindicatos, los declaran ilegales, entra López Aufrán con las tanquetas dentro de la fábrica, detienen a los compañeros y quedan todos fugados. Los compañeros nos piden, porque sabían nuestra pertenencia al peronismo de base y que estábamos ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a las Fuerzas Armadas Peronistas, piden que alguna forma de apoyo. Se hace una operación que era secuestro de Saporiti. Un capo de la FIA de Córdoba. Pensaban secuestrarlo en función de negociar por ese conflicto. Y era un tipo que estaba muy controlado, porque se sabía que las organizaciones andaban atrás de gente como él. El gran cartel de la estación de servicio ESO preside todo el escenario. Por tu decisión, esperamos por demás al funcionario de la Fiat, pero no pasa. ¿Por qué no quisiste levantar el operativo? Ignoraste mis pedidos de retirada y la policía ya rodea el lugar. El círculo se cerró en la ESO, propiedad de los Rockefeller, donde en 1934 se abrió con la Guerra del Chaco. Carlos, mirando el álbum fotográfico que su madre había confeccionado, le preguntó cómo había muerto su padre. Ella le relató la historia de un joven médico en el frente de batalla, que vivía y curaba en túneles, y que en ese ambiente desarrolló una afección cardíaca que le llevó a la muerte. También le contó que la guerra había sido por causa de la Shell y la Standard Oil, más conocida como la ESO. Carlos no tardó en saber que sus dueños eran los Rockefeller. El jefe del corte para informarle, ¿era usted también? Ah, bueno, perfecto, entonces, ya volví y así usted le puede informar al jefe del corte. Reiteramos que 4 extremistas fueron abatidos en el enfrentamiento con la policía. En estos momentos se ultiman los preparativos para el traslado en una ambulancia de sanidad policial de los extremistas que cayeron abatidos. El personal policial retira pertenencias y documentos de uno de los guerrilleros que se encuentra tendido en una chata roja que también participaba del operativo desbaratado esta mañana por la policía. Le debe haber inquietado la fuerza contradictoria de esta imagen, tantas veces vista desde su niñez en el álbum fotográfico. Mientras su madre trabajaba todos los días, los aviones bombardeaban la Plaza de Mayo o estudiaba para el ingreso al Nacional Buenos Aires. Tu padre parece feliz en medio del sueño americano. Sin embargo, ese nombre, unos años antes, ya lo había marcado mortalmente
los factores que impulsaron la contienda entre el Paraguay y Bolivia. También que eran los dueños de los supermercados Minimax que vos incendiaste y que habían construido el Rockefeller Center, donde Carlos Olmedo padre se fotografió. Conocías muy bien el nombre de tu enemigo. Quizás por eso deseaste a toda costa la victoria, acá, frente a la ESO. Al recordar y contar, pude salvarme y salir de la escena. Pero tal vez se podría pensar también Ferreira como una especie de analogía de lo que pasó en todo el proceso en general. Hubo también como una cosa de querer transformar las condiciones políticas, querer incidir en el movimiento peronista, querer transformar circunstancias y relaciones de poder dentro del movimiento peronista más allá de nuestra capacidad. Y nos costó también muy alto. Pasaban qué maravilloso. Pasaban las parejas que iban ahí al parque. Y es pensar que no saben el mundo que estamos armando para ellos. Y la veía ver los ojos muy celestes, acerados. Porque yo no tenía esas cosas de solemnizaba ciertas situaciones. Bueno, era una época donde, ¿viste? Sartre, ¿no? En el momento se decía, estábamos entrando, ¿no? Sí, sí. Mi vocación con los años no cambió respecto a tratar de destacar de los hechos generales de la política aquellos hechos más prodigiosos, digamos, este también lo es, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver más con la tragedia clásica, con una tragedia griega, que con una ruta cordobesa. Pero esto ocurría entre nosotros en una ruta cordobesa. Por eso Olmedo, del cual recuerdo poco, es como si supiera mucho, sin elementos para saber mucho, pero es como que hay una obligación de saber mucho, porque finalmente estas pequeñas fragmentos, estas astillas desprendidas de la historia, como un mosaico destrozado, del cual tengo apenas una pieza, que es una de las claves profundas para entender cómo se iba resquebrajando una época y cómo se iban forjando los compromisos militantes, ¿no? ¿Crees en el milagro? ¿Milagro? Que ocurre algo imposible. Eso que solo Dios puede hacer. Lo que no puede hacer el hombre, nadie más puede hacerlo. Sí. Tal vez esa es la fuerza que hace los milagros. Sé lo que soy capaz de hacer. Tengo una misión. Voy a cumplirla. Mientras todo lo que conté sucedía, yo tenía 1 año. En esta vieja publicación, Descamisados, del año 71, aparezco nombrado. Es en realidad en el único lugar dentro de esta historia donde realmente estuve. Se trata de la última carta de Carlos a su madre, escrita un mes antes de morir. En ella le dice que cuando sienta tristeza, piense que a pesar de todo, él se siente feliz de poder ser útil a su patria. En esa misma carta me manda muchos besos para mi primer cumpleaños. Quiero terminar diciendo que esa mujer, la madre de Carlos, fue mi abuela. Y yo crecí aprendiendo la emoción que un relato genera, escuchando sus historias. En muchas de ellas, mi tío Carlos fue el protagonista. Ellos en ese momento dicen, vamos a elegir coches para ver en cuál nos tiramos. Entonces empieza la fantasía hermosa de ver el modelo, el color, la chapa, y no encontraban con cuál tirarse hasta que viene mi mamá y nos agarra el pelo, nunca nos pegó, pero así pero ¿qué hacen ustedes acá? Y nos abrazamos y nos fuimos con ella.